Señor secretario, cuenta. Sí, senador. No hay documentos, solamente la tabla. El punto 1. Iniciar el estudio del proyecto de ley en primer trámite constitucional, originado en moción de los honorables senadores señores Navarro, Chaguán, García Huidobro, Letelier y Pizarro, que dispone la obligación transitoria de emisión de contenidos educativos para las concesiones de televisión, debido a la pandemia del COVID. Segundo punto de la tabla, continuar con el estudio del proyecto de ley en primer trámite constitucional, originado en moción de la expresidenta de la República, que está aprobado en general en la sesión pasada y con informe para la firma de los señores senadores. Y el tercer punto, iniciar el estudio del proyecto de ley en primer trámite constitucional, originado en moción de los honorables senadores señoras Proboste, Allende y Órdenes y señores Chaguán y Pizarro, que modifica la ley número 18.168, General de Telecomunicaciones, para establecer la obligación de las empresas proveedoras de entregar Internet gratuito a estudiantes vulnerables en caso de suspensión de clases debido a la declaración de emergencia sanitaria. Esa es la tabla. Muchas gracias. Me gustaría proponerle a los miembros de la comisión, nos falta el senador Chaguán, que viene, ¿no? Sí, El senador Pizarro también vino. están haciendo. Entonces, yo quiero proponer que antes de tocar el primer punto de la tabla, esperemos que tener quórum, porque la idea era simplemente votarlo en general y después discutirlo en particular. Que podamos pasar no había visto a la senadora Órdenes, disculpe. El senador Soria también está. El senador Soria, que no. Senador García Huidobro. Presidente, antes de ingresar a la tabla, yo quisiera plantear respecto de la situación de los transportistas del país 2 puntos. Uno, si es posible, realizar a través del CENSE, y eso planteárselo a la ministra, con el fin de canalizar el beneficio de capacitación a todos los que son conductores, y eso que vaya justamente adosado a un bono con el fin de colaborar en lo que es la situación que hoy día están teniendo fundamentalmente el transporte menor. En segundo lugar, señor presidente, entender que hoy día las deudas que tienen fundamentalmente lo que es el transporte menor y transporte mayor también con los bancos, la información que me han hecho llegar es que están más que dando un plazo mayor. Lo que se está haciendo hoy día es prorrogar 3, 4, 6 cuotas para adelante, pero a un interés muy distinto del 3,5 que hoy día se está hablando. Y por lo tanto creo que es muy importante de que tanto transportistas menores como transportistas que han renovado su micro, etcétera, puedan tener el acceso al proyecto de ley que hoy día vamos a aprobar. Porque si no, sin duda lo que se está haciendo es, dentro de la situación que están hoy día, muy compleja, y por lo tanto esperar una respuesta por parte del Ejecutivo, pero como comisión hacer presente esta situación con que el Ejecutivo a través de la ministra nos pueda colaborar, porque creo que es un tema relevante hoy día. Gracias, presidente. Muchas gracias. Quiero proponer lo siguiente, dado que tenemos varios invitados, es que los temas varios que tenemos los veamos al final de la sesión, para tomar los acuerdos pertinentes en esa materia. Me parece muy correcto. Que, si les parece, podamos aprobar en general el proyecto que está en primer lugar de la tabla, sin discusión, para que podamos pasar al segundo punto de inmediato. Bien. ¿Habría acuerdo en esa materia? Señor secretario, si puede tomar la votación del primer proyecto en general. Discusión en general del honorable senador Chaguán. A favor. Senador García Huidobro. A favor. Está el senador Soria. El senador Soria.
No, no está. Ya, el senador Letelier. A favor. Queda aprobado entonces. Que aprobado en general el proyecto de iniciativa del senador Navarro, Chaguán, García, Huidobro, Pizarro y Knabla. Agradecerle la compañía del senador Navarro a este punto. Le damos directo a la discusión de la sala. Pasando al segundo proyecto de la tabla, quiero darle la bienvenida a todos los invitados, pedirles disculpas que hayamos comenzado un poco más tarde. El objeto de la moción que se comenta es una moción del Ejecutivo en su momento para declarar en la Ley de Telecomunicaciones a Internet como servicio público de telecomunicaciones, que evidentemente tiene su eje en el debate de acceso. Esto fue lo que discutió la Comisión. Después concordamos ver las formas de su expresión concreta en el desarrollo del proyecto, pero el tema era avanzar, y quiero en ese sentido dar la bienvenida a todos y ofrecerle la palabra en primer término a don Israel, si es que ahí lo encuentro en la pantalla, para ofrecerle la palabra sobre la opinión de CONADECU respecto al proyecto. Don Israel Andler. Muchas gracias. ¿Aló, me escuchan? Sí, perfecto. Perfecto. Muchas gracias, señor presidente. Vi la propuesta del proyecto, que en particular vi que tenía dos puntos. Uno, incorporar en el punto 3 de la Ley General de Telecomunicaciones, en la definición de los servicios públicos, hacer explícito de que el acceso a Internet sería parte también de esa definición de servicio público. Y el segundo punto que me pareció ver como importante es que acorta también el plazo de respuesta de los concesionarios de servicios públicos a las solicitudes realizadas que entiendo que es en su área de concesión o en su área de servicio. Desde el punto de vista de CONADECU nos parecen interesantes las dos modificaciones. Creo que en particular lo que está haciendo es precisar que el servicio de acceso a Internet pasa a ser también un servicio público, cosa que en los hechos hoy día en la práctica lo es. Por lo tanto, desde el punto de vista de CONADECU, entendemos de que vemos una posición favorable a esta iniciativa. ¿Sí? Don Israel. ¿Sí? Ya. Muchas gracias. No sé si quiere agregar algo más por el momento. Mira, que hay varios temas más de la Ley de Telecomunicaciones que estimamos que sería conveniente en algún momento tratar. Pero como una forma de no distraer este punto en especial, esperamos dejarlo para otra oportunidad. Puedo mencionar, por ejemplo, todo el aspecto de regulación tarifaria, solo como para dejarlo para alguna oportunidad, en el sentido de que los servicios que están regulados no tienen hoy día el resultado de la regulación, no tiene hoy día una relación con los precios de mercado para los servicios no regulados, que es una propuesta que teníamos hace bastante tiempo, pero no sé si será la oportunidad de ponerlo en mesa ahora. Tiene la palabra pues, para compartir su opinión. ¿Tiene la palabra? Sí. ¿Perdón? Tiene la palabra. Tiene la palabra. Ya, lo que estaba... perdón, ¿me escuchan ahora? Sí. Lo que estaba diciendo es que con respecto a esta iniciativa de modificación de la ley, CONADECU está completamente de acuerdo. Solo que aprovechaba la oportunidad de decir que hay otros elementos de la Ley General de Telecomunicaciones que valdría la pena en algún momento
iniciar su discusión. Entre ellos, las normas relativas a la regulación tarifaria. En ese punto decía que los servicios sujetos a regulación tienen todo un mecanismo, ¿no es cierto?, de empresa eficiente, que son modelos que se desarrollan cada 5 años. Sin embargo, los resultados de esos estudios no dicen relación con servicios similares que están libres de regulación y que tienen un precio de mercado. En la práctica, ¿qué ha ocurrido? Que los precios de mercado libremente establecidos resultan en muchas oportunidades inferiores a los precios regulados como precios máximos. Por lo tanto, estimamos de que en algún momento en que se trate esos puntos de la ley, sería interesante establecer que los servicios regulados no podrán tener tarifas superiores a servicios de la misma naturaleza cuyos precios estén libremente establecidos. Muy bien. No cabe duda que una de las consecuencias de que Internet como un servicio de telecomunicaciones considerado servicio público tiene consecuencias sobre acceso y en sus dos dimensiones, de que el servicio existe en los diferentes territorios y el acceso también tiene que ver con tarifa y por tanto será parte de la discusión. Le quiero agradecer mucho la opinión de Israel porque son los dos lados de la moneda que se habla en esta materia y ahí hay muchos modelos posibles de cómo abordarlo y eso será la discusión en la comisión. Yo quiero agradecerle mucho y manifestarle la predisposición de la comisión de tener los que nos acompañen en este debate. Gracias, señor presidente. Quiero ofrecerle la palabra a los representantes de WOM. Le doy la bienvenida a la vicepresidenta de Sustentabilidad, Mariana Soto, y no sé si está, y don Marcelo Fica, el director legal. Les ofrezco la palabra, no sé cómo quieren organizar la presentación. Señora Mariana, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente, por la invitación y por su intermedio. Como WOM comparte la necesidad de entregar acceso a Internet de una manera real y eficiente a todos los ciudadanos. Y con la crisis del coronavirus se nos ha hecho mucho más evidente la brecha digital que existe y su efecto en las personas aún más vulnerables de nuestra sociedad. Hay varias cifras que nosotros podríamos estar analizando ahora, pero es un hecho, solamente un hecho puntual, que hay varios niños sin acceso a la educación online o que tienen una conexión bastante vergonzosa. A propósito de eso, nosotros también queríamos comentarle a usted, presidente, que hemos adherido al plan solidario establecido que es para el 40% más vulnerable de la población, pero además hemos flexibilizado los procesos de pago para todos nuestros clientes de prepago postpago, que van mucho más allá del 40% más vulnerable de la población. Hemos abierto las páginas de Mineduc, de la comisaría virtual, del Ministerio de Salud, etcétera, haciendo que esta situación sea, acompañando a todas las personas para que sea más llevadera. Ahora, en la solución, respecto del proyecto de ley en consulta, en estudio, para la solución pensamos nosotros que no está necesariamente en la declaración de que el acceso a Internet sea un servicio público, por las razones que voy a pasar a explicar brevemente. Primero, no se dan las mismas condiciones que se dan en otros servicios públicos, donde opera un servicio en una zona territorial, que es un monopolio natural, que hay clientes cautivos, que no hay competencia, por lo tanto hay procesos tarifarios y el Estado ha establecido estas reglas. En telecomunicaciones hay un nivel de competencia entre los operadores, incluso con el Internet fijo, que a menudo actúa como un sustituto. Por otra parte, es necesario considerar que es un servicio que el proveedor que no es un servicio que pueda controlar el proveedor completamente. Lo que el proveedor hace es generar el acceso, pero el contenido al que se puede acceder a través de él a menudo se encuentra fuera del territorio nacional o de otros proveedores.
que por lo tanto también es distinto a lo que sucede en los servicios públicos como la electricidad, agua potable, gas, etcétera, donde el servicio o la operación está totalmente controlada por el concesionario y en el territorio nacional. Para esto es indispensable que nosotros como país logremos generar una infraestructura necesaria y un despliegue de toda una red para así generar un buen acceso a Internet. Si se considera este proyecto que es necesario, hay que tener en cuenta que Internet es una herramienta que busca ofrecer soluciones eficientes a los ciudadanos a través de una conectividad adecuada. De lo contrario, esta herramienta no entrega la utilidad esperada y para que eso no suceda, las empresas y los proveedores de la tecnología deben tener espectro suficiente e instalaciones que garanticen todo el servicio a nivel nacional. Por lo tanto, agregar una regulación adicional sin un análisis previo y pertinente nuestra preocupación es que se generen barreras artificiales que en vez de mejorar el acceso retarden o no aceleren la conectividad. Esto sin mencionar, señor presidente, la disparidad del espectro que existe en la industria y que hace aún más complejo para operadores como WOM cumplir adecuadamente con los plazos que se establecen en este proyecto. Como le decía, a diferencia de los servicios públicos, en telecomunicaciones se ha caracterizado porque es un escenario altamente competitivo. Muestra de ello es el propio WOM, que después de 2 años de haber ingresado al mercado, generó una importante baja de precio y empujó nuevas ofertas de servicios o planes a los operadores dominantes que existían antes de la llegada de WOM. Por lo tanto, refresca la competencia, WOM refrescó la competencia en el mercado. En este punto, nuestro problema es la existencia de barreras para competir. Es un claro ejemplo, y se ha discutido, yo sé, varias veces en esta comisión, del acceso a espectro que controla el propio Estado y que es un insumo esencial para proveer los servicios que estamos conversando. Una buena política pública y un regulador ágil puede intensificar la competencia para el desarrollo de redes de telecomunicaciones a nivel nacional. Es un muy buen ejemplo, por ejemplo, el concurso de fibra óptica nacional, y que mi representada se adjudicó 5 macrozonas de las 6 que fueron en concurso para la construcción de una fibra óptica que vaya desde el norte del país hasta Biobío. Pero esto nos va a tomar 2 años de construcción. Y la fibra óptica es el 50% de la ecuación para el acceso, para cortar la brecha digital y para que no se nos profundicen las diferencias. Que debe integrarse con la disponibilidad de mayor espectro. Es por esto que es esencial para nosotros, y la Comisión lo sabe, la licitación 5G, que muchas veces está anunciada por el gobierno y es parte de la agenda digital, y esperamos que, bueno, la próxima semana serán los alegatos de la Corte Suprema, pero ahí quedamos a la espera de que la sala resuelva cuánto tiempo se va a tomar en ese fallo. Volviendo a destacar los efectos de la pandemia del coronavirus, que nos restriega en la cara la diferencia que tenemos como en nuestra sociedad y la fragilidad tecnológica. Demuestra que actualmente nosotros hemos tenido un aumento de los operadores móviles que mantienen un aumento repentino en muy corto tiempo. Nosotros hemos tenido de un 20 a un 25% de aumento de tráfico de datos en este mes. Y el Foro Económico Mundial en su página web lo dice, que a nivel global hay un 30% de aumento de tráfico que se ha dado solamente en estas últimas semanas, con mucha intensidad, lo que esto generalmente sucede cuando hay eventos deportivos, globales, masivos, y esto solamente lo ha generado el coronavirus. Entonces, en estas situaciones sin precedentes, gobiernos de distintos países han dispuesto recursos o frecuencias de espectro en tiempos de crisis. Estos recursos pueden ayudar a optimizar la infraestructura de los móviles, el acceso a Internet, para soportar o ayudar a las necesidades de la comunidad y los servicios públicos. Así lo han hecho Estados Unidos, Panamá, Irlanda, Perú, por nombrar algunos de ellos, y, por ejemplo, y lo que ha establecido el Foro Mundial como una muy buena práctica es proporcionar licencias de espectro de emergencia, por así decirlo, de corto tiempo, temporal, para que las operaciones vayan, las telcos puedan ir apoyando esta crisis y avanzar en los accesos a Internet o telefonía móvil,
otros acelerar permisos experimentales que también en corto plazo, que no significan derechos de concesión sobre el espectro, sino que se trata de espectro que el Estado tiene disponible y que le entrega a los operadores. Se han ampliado plazos en otros países o se han acortado los tiempos de renovación de las concesiones y se han eliminado una serie de burocracia o restricciones de que la forma de acceder de inmediato a más espectro, incluyendo el intercambio, por ejemplo, espectro entre compañías. Por eso es bastante interesante la declaración de la GSMA, que dice que hay que abogar por un acceso oportuno, accesible y justo en la cantidad de suficiente espectro para el beneficio de la sociedad. Por lo tanto, reiteramos que el problema de conectividad no pasa necesariamente por la definición del servicio, sino que es en el acceso a un insumo que permite dar este servicio en tres partes fundamentales: en un acceso a espectro y un uso de manera eficiente, en modernizar los procesos o los permisos de despliegue, en dar soluciones de largo plazo en políticas públicas, como en el caso del FON, de la fibra óptica nacional, y tal vez otras herramientas de políticas públicas, como pueden ser los proyectos que están asociados en el FDT, y con todos estos elementos, más una agencia reguladora ágil, una fiscalización dinámica, porque aquí nosotros estamos muy conscientes como UOM que esto se trata de un bien nacional de uso público y de un servicio, o sea, de un bien nacional de uso público que pertenece a todos los chilenos y que los operadores les permiten entregar una serie de oportunidades y por cierto también una serie de cumplir ciertos resguardos. O sea, son los que van a permitir un real, eficiente y equitativo acceso a Internet. Muchas gracias, Mariana. Quiero darle la bienvenida al representante el presidente ejecutivo de Atelmo, don Alfie Ulloa. Ahí está. Darle la bienvenida a la Comisión de Transporte y Telecomunicaciones, ofrecerle la palabra sobre el proyecto que declara servicio público a Internet. Es bueno compartir con los miembros de la Comisión para que sepan que este no es un debate que estamos realizando solo en el país. En esta semana Colombia ya aprobó la norma legal para avanzar en la misma dirección y donde el debate sobre servicios públicos ya superan los conceptos de servicio público del siglo XX, que estaba pensado a los monopolios naturales, como el agua y la luz, donde había distribuidores únicos por territorio, y se ha avanzado al concepto del siglo XXI, que tiene que ver con la importancia y la esencialidad del servicio que se brinda a los ciudadanos. Es un debate global que está ocurriendo, yo creo que es importante que seamos parte de él mismo. Nuevamente le doy la bienvenida a don Alfie Ulloa, le ofrezco la palabra. Estás con el micrófono, Alfie, estás con el micrófono apagado. Ahí sí. Ahora sí. Muchas gracias, señor presidente, y por su intermedio saludar al resto de los presentes en cuerpo y virtuales. Agradezco también la oportunidad de presentar ante la comisión. Esta va a ser mi primera intervención. Yo asumí este rol a partir de enero. Como saben ustedes, yo estuve antes de estos 5 años en la Comisión Nacional de Productividad, así que primera vez que me dirijo a esta comisión en mi nuevo rol. Respecto de este proyecto de ley y basándose en las conversaciones que ya hemos tenido, la misma conversación que ha habido en esta comisión, en otras sesiones y el propio mensaje de la ley, queda claro que lo que se busca es aumentar aquí la cobertura, digamos, y cerrar la brecha digital. Y hay un tema importante que yo creo que nos valdría la pena empezar a discutir. ¿Cuáles de estas brechas son de oferta, por decirlo de alguna manera, brechas de cobertura, y cuáles son brechas de uso? Y quiero hablar un poquito sobre ambas, porque hoy día Chile, ustedes lo saben, no voy a repetir mucho de las estadísticas que conocemos, pero el país tiene los mejores indicadores de América Latina, está súper bien rankeado a nivel de la OCDE, tenemos mejor cobertura móvil que países como Francia o Canadá. O sea,
realmente el país ha avanzado muchísimo en su cobertura. Evidentemente quedan áreas oscuras, zonas donde todavía es menor. Ha avanzado mucho por la propia genias y por la propia fuerza dinámica del mercado, pero también mucho impulsado por el Estado a través del Fondo de Desarrollo Regional, a través de las contraprestaciones exigidas y la licitación del espectro, etc. Pero también tenemos brechas de uso en áreas donde hay cobertura y efectivamente las personas no tienen acceso, por ejemplo, a equipos móviles. En eso las compañías en algo ayudan, financiando hasta en 24 cuotas, por ejemplo, la adquisición de los equipos. Algo hace Mineduc entregando computadoras a los jóvenes, etc. Pero efectivamente hay un tema de uso ahí donde ya hay cobertura, que también tenemos que pensarlo, que también cómo tenemos herramientas para reducir ese problema. Las estadísticas que tenemos es que el país tiene en promedio 5 equipos conectables a la red por hogar, considerando el teléfono móvil, el computador, algún teléfono, algún televisor inteligente, etc. Pero hay temas de, por ejemplo, zonas donde no hay energía eléctrica, que tampoco podría llegar todavía Internet. Hay problemas de alfabetización digital que tenemos que empezar a considerar. Entonces, como han dicho otros que me han antecedido, el tema de la brecha no es solamente un problema de cobertura, y habría que ver efectivamente cómo uno logra, qué instrumentos ocupa para hacer esto. Las conexiones de Internet en Chile son millones, ¿okay? O sea, tenemos 18 millones de conexiones móviles, esos son casi una por habitante. Tenemos 12 millones de personas que habitan hogares donde hay conexiones de Internet fija. O sea, estamos hablando de que efectivamente ya el grueso de la población tiene acceso a algunos a través de fija y de móvil. Las coberturas son del 95% del territorio. Tenemos mucha penetración hoy día por el lado de la oferta. Esto en parte se debe, como les digo, a la competencia. Internet fija y móvil lo ofrecen 4 compañías que compiten en los mercados. Hay 2 compañías que entregan Internet solo móvil, una compañía que entrega solo fija, y estas son las grandes. Después hay 80 y tantos proveedores, pequeños proveedores de Internet regional, en Papudo, en Petorca, en Ancud, etcétera, que en total sumarán 50, 60 mil afiliados, abonados que tienen Internet a través de esos mecanismos. Entonces, hoy día efectivamente es un mercado competitivo. Es cierto, como digo, hay zonas donde todavía no se llega al nivel de cobertura que queremos, pero parte de esto se logra con esta cooperación público-privada. Entonces, hoy día ya tenemos tasas de crecimiento altísimas en la oferta. Estamos hablando de conexiones que crecen, se duplican cada 10 años, o sea, estamos hablando de conexiones que crecen al 7, al 10% anual. Parte del tema se ha hablado también a través del Estado. O sea, el Estado con el FDT ha hecho que varios miles de colegios, miles de zonas aisladas conecten. Estamos hablando de 1.200 localidades, por último 1.400 localidades a propósito del FDT. O sea, efectivamente esta colaboración una realidad. Con apoyo del gobierno, acciones obligatorias, otros temas de la ley de telecomunicaciones permite que la oferta, la cobertura siga aumentando. Entonces, ¿qué logramos haciendo esto como un servicio público? Efectivamente, puede tener algún impacto en las cosas que ya se han indicado, pero de ahí a que esto, por el solo hecho de ser un servicio público, aumente la cobertura a las zonas que no queremos, que a las zonas que no llegamos, probablemente hay otros mecanismos más directos del Estado que podrían hacerlo. El crecimiento ha sido tanto que hoy día Chile las personas ocupan hasta 10 gigas mensuales de consumo. El año pasado eran 7 y en el 2017 eran 3,5. O sea, la cantidad de datos que se consumen aumenta muchísimo en circunstancias en que los precios bajan muchísimo. Hoy día Chile tiene, de una estadística que publican Mundial en el año 2020, somos el lugar número 13 del mundo, de 200 países encuestados, con la Internet más barata por mega mensual. La mitad que en Uruguay, un cuarto de lo que es en Argentina. Mucho más barato que otros países. En Estados Unidos, por ejemplo, es carísimo. Entonces, tenemos un aumento de cobertura, tenemos un aumento del consumo, tenemos una disminución de los precios. Entonces, claramente el mecanismo de competencia, claramente
la competencia que hay en estos sectores y el apoyo del gobierno a través de los mecanismos que ya existen ha hecho mucho por esa cobertura. ¿Quedan cosas por hacer? Ninguna duda. ¿Okay? Esas cosas que quedan por hacer se tendrán que hacer público-privado, habrá que ampliar un poquito la mentalidad, algunas cosas se podrán cubrir satelitalmente, por ejemplo, los satélites que están empezando a tener precios más competitivos, no hay que pensar necesariamente en llegar físicamente con la red. Entonces, como les digo, hay mucho espacio. Ahora, entrando al detalle del proyecto, hay algunas cosas que son importantes que tenemos que ver, porque, por ejemplo, parte de lo que el proyecto hace en la indicación de modificar el artículo 24C, que obliga a en 6 meses entregar el servicio. La verdad, como decía Mariana, la representante de WOM, los procesos de solicitud de estos permisos no son lo ágil que uno quisiera. Y si todo va bien, uno puede demorarse 6 meses en conseguir el decreto que permite modificar una zona de cobertura. 8 meses es lo normal. Entonces, para que las empresas puedan asumir esta obligación, de alguna manera tiene que haber un mejoramiento o bien en la forma, en la agilidad de la autoridad, pero además pasan otras muchas cosas. Sabemos que para desplegar la red de telefonía móvil no tienen las empresas las mismas atribuciones que tienen para desplegar la red de telefonía fija y no tienen las mismas atribuciones que tienen otros servicios que se consideran públicos, como agua y energía. Entonces, hay estas obligaciones que asumiría el sector, tendrían que de alguna manera tener una contrapartida de beneficios que se permitan hacer el despliegue de la red en el plazo que uno quiere. Entonces, 2 años dice hoy día la ley para el servicio público de telefonía, bajarlo a 6 meses para todos los servicios públicos de telefonía fija, móvil y de datos e internet, se ve extremadamente ambicioso y, como digo, requeriría un cambio de parte de la autoridad. Y lo último que quiero mencionar es a propósito del tema de esto mismo que se propone la modificación del artículo 24C, sería importante revisar también el 24B, porque solamente ahí se refiere a las zonas de servicio y las zonas de concesión que estábamos conversando antes por el representante de Coradecu, a propósito de que hoy día el artículo 24C perdón, solo habla del servicio público de telefonía respecto de la zona de servicio obligatoria o la zona de atención obligatoria, en diferencia a la zona de concesión. Entonces es importante entender que hay algunas empresas que para concesión móvil, por ejemplo, tienen una zona muy grande, pero su zona de servicio o su zona de atención obligada es la cobertura de las celdas. Y hoy día el artículo 24B especifica eso, pero para telefonía solamente. Y si hubiera una modificación de Internet como un servicio público, eso debería revisarse también. Entonces, en resumen, y muy en línea con lo que manifestó el Ejecutivo, la ministra en la sesión anterior, que compartimos el objetivo, nos parece súper importante que se amplíe la cobertura, que se llegue a lugares que hoy día no es posible llegar, no es rentable llegar. Pero de nuevo está la duda de si declararlo como un servicio público aparece como la solución más eficiente y más rápida. Y de nuevo, de hacerlo, habría que pensar qué implica este nuevo servicio que estamos considerando hoy día, si va a ser un servicio imprescindible, por ejemplo, si va a ser un servicio esencial respecto a la limitación al derecho de huelga. O sea, hay varias discusiones que tenemos que tener si es que vamos a considerar que esto es un servicio que le estamos dando hoy día la misma relevancia que agua y energía, pues entonces tienen que tener las habilidades y las posibilidades de hacer cosas, en particular el despliegue de su red y otras atribuciones, por ejemplo, como los servicios esenciales, sí, homólogos a estas otras. Le agradezco mucho y me quedo a su disposición para las preguntas. Muchas gracias, señor Ulloa. Quiero ofrecer la palabra. Colega, ofrezco la palabra. Senador García Huidobro. Muchas gracias, presidente. Agradecer la... Después la senadora Órdenes. Perfecto. O le damos la palabra primero a las mujeres, presidente, ¿qué le parece? Senadora Órdenes, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Saludar también a los invitados para esta comisión. Primero agradecer los aportes. Yo creo que hay varios temas. La CONADECU pone especial relevancia en el tema de la regulación tarifaria, que yo creo que va a ser una variable importante en el análisis de este proyecto de ley.
porque claramente la experiencia que tenemos es con las empresas sanitarias, con las empresas eléctricas, y en Chile todas funcionan bajo la lógica del modelo de empresa eficiente, que la experiencia nos ha mostrado que obviamente es un modelo, como todos, no perfecto, pero que tiene sesgos que son importantes, sobre todo la definición de la tarifa. Lo que sí yo creo que es importante que el servicio, porque Internet ni siquiera como concepto está integrado en la Ley General de Telecomunicaciones. Entonces, lo primero es eso. Y en segundo lugar, yo creo que hay que acercar un modelo que permita la regulación de las empresas y del mercado de telecomunicaciones en Chile, precisamente porque primero como mercado ha crecido de manera significativa y segundo como servicio público hoy día en la contingencia COVID es evidente que cumplen un servicio esencial. Creo que para romper la brecha digital también, más allá del escenario de emergencias o catástrofe. Yo tengo la impresión en general que en Chile, claro, se habla de la necesidad de infraestructura, pero también cuando escuchamos a la Subtel, en general, la infraestructura yo diría que va bien encaminada. Los temas son los puntos de última milla, que lo mencionaba también Atelmo, y ahí hay algo que yo creo que evidentemente vamos a tener que abordar también dentro del proyecto de ley. Porque ha tocado varios temas mezclados con la situación de emergencia. Yo pondría también atención en el tema, porque siempre en situación de emergencia se solicita espectro de emergencia, pero también hay experiencia que los espectros tienen que ser acotados para el objetivo y ser devueltos después al Estado. Yo creo que eso es algo que tiene que quedar así de claro. Y bueno, 5G va a ser otra parte de las conversaciones ahí, pero hoy día yo creo que el gran desafío de Chile, más allá de que tenga buenos niveles y estándares en evaluaciones OCDE o a nivel latinoamericano, si queremos avanzar, tenemos que avanzar en la infraestructura, que yo creo que en general había una visión compartida con las empresas de telecomunicaciones, garantizar acceso, y ahí es donde a mí sí me parece que el tema del servicio público es una figura que tendría que ser relevante, porque el Estado tiene que tener un rol respecto a un servicio que es tan esencial. No puede dejárselo exclusivamente al mercado. Y obviamente yo no tengo ningún problema con las figuras público-privadas, pero creo que acá es el Estado el que tiene que tener un rol más activo a futuro por el rol que cumple este tipo de servicio en Chile y en el mundo. Gracias, presidente. Muchas gracias, senador. Órdenes, senador García Huidobro. Muchas gracias, presidente. Agradecerle a CONADECU, a Telmo, a la señora Mariana, sus exposiciones. Yo lo primero que quiero hacer una pregunta a los tres, pero se la voy a hacer en segunda instancia respecto del tema de la licitación de 5G. Pero respecto de los lugares apartados, yo entiendo lo que ha planteado Telmo y respecto del plazo para justamente llegar a lugares apartados, porque el mayor problema que tenemos en este país son los lugares rurales y donde no existe mayor cantidad de habitantes y por lo tanto la menor calidad también que tenemos de cobertura es una cosa. Podemos tener cobertura, pero es importante ver la calidad de la cobertura que estamos recibiendo. Yo solamente consultarle el tema del plazo, porque el plazo, claro, puede ser a lo mejor 6 meses, bastante corto, cuando muchas veces se informa y lo han informado aquí, que 6 a 8 meses puede durar la autorización solamente por una zona de cobertura. Pero lo importante es llegar lo antes posible a todo el país con el fin de que podamos tener no solamente la conectividad para trabajo, sino para educación, para todo lo que estamos viviendo. Y esta pandemia nos está dando también una nueva mirada y una nueva oportunidad.
ese motivo diría de que nosotros hemos planteado de que los límites de espectro tienen que ser tales que permitan siempre la entrada de un nuevo competidor. Aun cuando, y que para efecto de el ingreso del 5G, sí estamos de acuerdo en la posibilidad de entregar permisos provisorios con frecuencias que hoy día estén disponibles, sin que se limite, sin que transitoriamente estén limitados por los límites de espectro que pueda tener hoy día cada una de las empresas. No sé si me escucharon. Muchas gracias, perfectamente. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. Sí, no sé si está la señora subsecretaria. Aquí estoy. Muchas gracias. Subsecretaria, no sé si nos puede contar, porque en la comisión usted nos dijo que se iba a estar haciendo entrega de espectro en forma transitoria, como una posibilidad para enfrentar la coyuntura. Revisamos, presidente, lo que dije. Efectivamente, lo que dije fue que estábamos estudiando distintas alternativas, y una de ellas es estas asignaciones de permisos temporales transitorios, como así estamos estudiando otras medidas para paliar la situación de ahora, ayudar a los usuarios. De hecho, estamos estudiando distintas alternativas. La que usted menciona es una de ellas. Estamos viendo los mecanismos de asignación, cómo lo haríamos, asignación, digo, de permiso, no de concesión, obviamente. Y estamos en eso. No es tan fácil, porque el fondo hemos estado contactando cuáles son los intereses específicos, hay algunas que se topan. Entonces, en definitiva, estamos estudiando esa entre una de varias alternativas en este minuto, efectivamente. La pregunta de oro cae de cajón, ¿no? ¿Cuándo? Porque hoy lo que tenemos es el siguiente tema: el Ministerio de Educación y la realidad educativa del país junto al teletrabajo. Tenemos teletrabajo, teleeducación y decenas de miles de estudiantes que no tienen acceso. Simplemente no tienen. El caso no es las zonas rurales tampoco. Yo voy a poner el caso de La Pintana. Estuve hablando con equipos que trabajan con la alcaldesa de la comuna, porque el tipo de infraestructura, por la calidad de servicios que hay ahí, los alumnos no tienen. Muchas veces no tienen internet a la casa, tienen los celulares, y los celulares no tienen la misma capacidad. Entonces, por eso la interrogante de si no es esa alternativa, ¿cuál otra es posible en el corto plazo para enfrentar el tema? Por intermedio hay varias otras. Por ejemplo, también hacer transitariamente que exista el roaming automático nacional por esta emergencia, que es un proyecto de ley que está ahí en el Congreso, y que obviamente también la señora Órdenes también está impulsando esa otra alternativa. En esta época deberíamos entregar acceso a esas personas automáticamente entre empresas. O sea, no puede ser que un niño que tiene la compañía equivocada, acordémonos que hoy día hay más de 10 millones de prepagos que tienen la plataforma del Mineduc, gracias a las empresas que se adhirieron al plan solidario, lo tienen zero rating. Eso significa que con una recarga mínima de hasta 1.000 pesos, dependiendo de la compañía, pueden consumir la plataforma Aprendo en línea.mineduc.cl en forma totalmente gratuita, ilimitadamente, para poder acceder a todo el contenido del Mineduc. Eso ya está. Las personas ya tienen, hoy día existe como 25 millones de celulares, 18 millones inteligentes. Esos 18 millones de teléfonos inteligentes que existen hoy día tienen acceso a esta plataforma en forma gratuita. Entonces, no sobreestimemos la potencialidad de los permisos provisorios de espectro, porque sí, puede solucionar congestión específica en algunas zonas, pero no es que vaya a solucionar que personas que no tienen internet hoy día puedan mágicamente tener internet. Bueno, estamos hablando de la calidad. Señora Mariana. Sí, podemos a través del RAM sí lograr que muchas personas que tienen la compañía equivocada puedan acceder a conectividad nacional, y eso también es una alternativa que estamos viendo también jurídicamente. Muchas gracias. Doña Mariana, le ofrezco la palabra. Micrófono apagado. Ahí sí, ¿no? Gracias, señor presidente. Y contestando primero la consulta del senador García Huidobro,
Bueno, nosotros desde el principio de la instalación de WOM ha estado luchando por realmente poder competir y tener para eso mayor acceso a espectro. La licitación 5G para nosotros es esencial. Y es esencial por dos grandes razones. Una, porque sí creemos, y nosotros somos de la idea de que se podría iniciar o se podría partir el proceso de licitación de 5G, pero que también ustedes saben que en ese portafolio que anunció en enero en la consulta pública de la Subtel hay bandas bajas y bandas altas. O sea, las bandas bajas en 700 son en realidad para rebustecer o para terminar de desplegar 4G. Son las mejores indoor, las que tienen efectivamente para mejor acceso a Internet y en lugares mucho más apartados o de menor densidad poblacional. Para nosotros somos de la idea legal también que se podría iniciar el proceso de licitación con la publicación de las bases, porque la publicación de las bases no tiene nada que ver con el CAP en un momento cuando uno está viendo la oferta, es el ancho de banda, son los proyectos técnicos que se tienen que desarrollar. Y efectivamente podría haber, y nosotros se lo hemos planteado a la subsecretaria también, pero de que efectivamente en las bases pudiera haber una situación de que está pendiente al fallo de la Suprema respecto de los límites. Porque la preocupación también es que cuánto se va a demorar la Corte en fallar o cambiarlo o confirmar el fallo del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. Nosotros pensamos en un fallo del Tribunal de Libre Competencia bastante sólido, bien fundado, y por supuesto para nosotros que se iniciara la licitación con esta advertencia de las bases sería una súper buena noticia, porque los procesos son largos, ¿no? Los procesos son bastante largos de licitación, etcétera. Y además en términos de riesgo y de certeza jurídica, es un riesgo que nosotros como WOM estamos dispuestos a correr, efectivamente por la necesidad que tenemos de tener mayor espectro. Ahora bien, efectivamente, cuando la competencia no es libre, como usted bien lo dijo, presidente, es cuando no todos los operadores tenemos la misma participación o medianamente una participación equitativa en el espectro, por supuesto que es mucho más difícil la competencia. Y en ese sentido también el compuesto con fibra óptica es la ecuación perfecta entre mayor acceso a espectro más esta construcción de carretera, de infraestructura que sea nacional, es el complemento perfecto para garantizar el acceso a Internet, que por supuesto compartimos absolutamente con usted, con la Comisión, de todo de lo que significa en el sentido de brechas, de no profundizar desigualdad que tenemos en la sociedad a través de una tecnología que vino en general a hacer a darnos, que nos tendría que dar mejores resultados que mayores desigualdades. Por lo tanto, en temas de bandas bajas, más la fibra, más la licitación, son componentes que nosotros estamos impulsando, estamos empujando, estamos muy atentos con ánimos de inversión para poder desarrollar rápidamente, si se dan las posibilidades en ese sentido. Y finalmente, respecto del acceso temporal a espectro, bueno, para nosotros también, como WOM y la subsecretaría sabe, nosotros hicimos presentaciones de proyectos de acuerdo a una invitación que la misma subsecretaria nos hizo a todos los operadores de la industria. Nosotros entendimos esta política pública, esta iniciativa que tiene la subsecretaria súper bien, porque es un acceso temporal, local, no significa a nivel nacional, efectivamente significa donde nosotros podemos liberar tráfico o desbordar tráfico cuando se están haciendo un montón de otras situaciones como el acceso a Mineduc, los planes de solidarios que son cero costo, con redes libres, etcétera, con el acceso a las páginas. Eso cuando una compañía que en realidad pone el hombro en la emergencia que estamos viviendo, pero con mucho menos acceso a espectro, siendo que somos lo más eficientes en términos de cantidad, por supuesto que vemos como una de las iniciativas o soluciones o colaboraciones que pueden hacer
es con permisos temporales o un acceso temporal a espectro, amparado en el decreto de emergencia, en localidades puntuales. Por supuesto que no significa, ninguno de nosotros en UOM vamos a entender que se trata de un derecho de posesión, y realmente para nosotros sería una súper buena solución. Muchas gracias. Le ofrezco la palabra al señor Ulloa. Muchas gracias, presidente. Primero, ¿se me escucha? Porque perdí la imagen del resto. Muy bien. Ok. Primero, por su intermedio, señor presidente, contestarle al senador García Huidobro. Efectivamente, 5G es una tecnología que todos estamos muy expectantes y ansiosos de cómo nos va a cambiar la vida. Ciertamente el 5G va a tener mucho más impacto en la parte productiva, en el Internet de las cosas, en los autos teledirigidos, etcétera, mucho más que en la experiencia propiamente del usuario, en el celular, quiero decir. O sea, el aumento de velocidades para un usuario en un celular, de pasar del 4 al 5, va a ser mucho menor que pasar del 3 al 4, y en algunos casos va a ser imperceptible. Entonces, efectivamente es muy importante, pero lo que uno anticipa y lo que uno está viendo en los países donde ya hay algún despliegue es que tiene mucho más impacto en la parte productiva, y por supuesto que para el país sería súper importante que así fuera, que necesariamente en la experiencia del usuario domiciliario móvil. Respecto de esto, Atelmo ha hecho su declaración y respondió a las consultas que se hicieron en su momento como asociación, y luego las empresas cada una por separada, y ahí estamos con la autoridad respecto de que vale la pena esperar que se despeje toda la incertidumbre legal, de modo tal que todos los actores puedan competir, porque si esta asignación de espectro se determina por una subasta al final, como fue la última licitación que se hizo, en que 3 de las compañías empataron en el proyecto con los mejores proyectos, y después se llevó a subastar y las compañías gastaron varios millones de dólares en adquirírselo. Si no quiere llegar a eso, debería tener ojalá el máximo número de compañías participando. Y parte de la incertidumbre podría ser que algunas compañías se inhiban de participar o tengan dudas de participar. Entonces yo creo que vale la pena, y así lo ha expresado la industria, de que definitivamente se espere al fallo de la Suprema, que no debería ser mucho más demoroso. En términos de la coyuntura, yo no había querido hablar de eso, digamos, pero efectivamente las empresas desde hace varias semanas ya, antes de que se anunciara el plan solidario que entregamos, que es un plan de costo cero para internet fija y telefonía e internet móvil, ya habíamos dado este beneficio de acceso gratuito a las páginas a 3 de las páginas del Ministerio de Educación, que permite a los jóvenes, a sus profesores y apoderados acceder al material educativo, y también a la biblioteca digital, donde están todos los libros que tienen que leer los jóvenes de la enseñanza media y básica en su currículum. Lo que habíamos, y cuando monitoreamos estas páginas, estaban entre 1.200.000 y 1.500.000 niños diariamente conectándose a estas páginas, y navegaban en promedio 1 hora al día, lo que no es poco. Y como decía la subsecretaria, esto tiene costo cero, en el sentido de que no descuenta datos, ni descuenta de las bolsas, ni nada, ni les cuesta a las personas. Entonces, incluso los prepagos que no tengan carga pueden, en definitiva, mientras estén activos, navegar en estas páginas. Y después hicimos el plan solidario, que ya se conoce, y luego seguramente vamos a estar discutiendo más sobre este proyecto de ley en el Senado, en el que entregamos el acceso gratuito de internet fija para los hogares, y en los contratos de telefonía móvil, internet también, mensajería y llamados. Estos planes que estamos entregando no tienen límite de cobertura, de cantidad, tienen un límite de velocidad que está puesto porque el sistema, lo que no podemos hacer es gastar en datos de Netflix o de plataformas de juego, etcétera, y lo que hemos hecho es un plan que optimiza el uso de la red para todo lo que es navegación
e uso del Internet interactivo sin videos. Lo otro que estamos dando es el acceso gratuito a las páginas de información del coronavirus y también próximamente a la aplicación que el gobierno cree, una aplicación móvil georreferenciada para los temas sanitarios, que también le vamos a dar acceso liberado a la red. Entonces, igual hemos hecho bastantes cosas en la coyuntura. Esto es lo que les puedo decir que hemos hecho a nivel industrial, pero cada una de las compañías ha hecho además mucho más como parte de su estrategia competitiva. Las compañías de Internet fija han aumentado la velocidad, las compañías de Internet móvil todas han aumentado la cantidad de gigas que se le entregan a sus usuarios, en algunos casos duplicando esa cantidad de gigas sin que hubiera, sin que las redes fallaran ni hubiera ninguna necesidad no demuestra que haya necesidad de mucho más espectro. Entonces, respecto del espectro de emergencia, las empresas recibieron el llamado de la subsecretaría, quedaban dudas respecto de cómo se podría hacer esto. Estamos abiertos a la discusión de algún mecanismo que permita que muchos usuarios, o sea, varias empresas, y no pocas empresas, que implicarían pocos usuarios, se beneficien de una asignación de espectro extraordinario. Entonces, pero de nuevo, esa solución tampoco va a ser de inmediato, implica en algunos casos ajustes tecnológicos, entonces no pareciera que va por ahí mucho más la solución. Vean ustedes a las empresas, los datos que tenemos de Atelmo, el consumo de datos a propósito de la cuarentena las primeras 2 semanas aumentó hasta en un 40%. Cuando los proveedores de contenido, Netflix y otros, Facebook, Instagram, etcétera, decidieron, en parte debido a las conversaciones que la subsecretaria llevó con ellos, bajar la resolución de sus contenidos, inmediatamente cayó la cantidad de datos que se estaba usando, porque el 80% de la red se estaba consumiendo en streaming. Entonces, de nuevo, hay muchas cosas que estamos haciendo. Yo creo que destacar que las redes se han mantenido sólidas. Efectivamente tenemos problemas de jóvenes que no tienen acceso, pero dentro de lo que las compañías pueden hacer, que es que si ese joven tiene un teléfono celular, así sea de prepago, se puede meter en las páginas del Ministerio de Educación, que se puede meter en la página de salud también. El plan solidario que estamos dando no tiene límite de cantidad, o sea, puede navegar. Entonces, hay varias cosas que ya se están haciendo que vale la pena reconocerlas. Como les digo, el espectro no ha sido todavía una barrera, no ha sido importante respecto de esto. Y de nuevo, hacia el futuro, el 5G, estamos todos expectantes, pero la forma en que se desarrollan las condiciones, incluyendo discusiones que tenemos que tener respecto del despliegue de antenas, respecto de compartir infraestructura, respecto de cómo hacemos que el ecosistema digital de verdad aproveche ese 5G que exista, tenemos bastantes más cosas que conversar ahí, probablemente la política no nos permite. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias. Mire, yo disculpen si pongo un tono medio crítico, no quiero que me malentiendan, pero si hay 1.200.000 alumnos conectándose por día y donde muchos no lo hacen por internet fijo, lo hacen por los celulares, las preguntas son: ¿y qué pasa por el otro par de millones de estudiantes que no se están conectando? Porque los alumnos solo en educación superior son 1,2 millones de personas. A nivel escolar son varios millones de personas. Y por tanto tenemos un problema de personas que no están accediendo, y no creo que puede ser como meta país, por lo menos yo creo que los miembros de la comisión no lo consideran así, que estemos pensando que estén haciendo teletrabajo a través de un smartphone o estudiando a través de un smartphone. Es decir, nuestro problema es el acceso a Internet a las casas. Y eso es un tema sustantivo. Sería muy útil que ustedes nos pudieran compartir sus datos en esa materia, porque sería útil saber cuántos están con Internet en sus casas, efectivamente. Yo valoro el esfuerzo que la empresa y la industria está haciendo de facilitar programas de acceso a los servicios, que es con una contraprestación, porque el Estado les da la banda o el espectro para usar, para ser parte del negocio. Entonces yo entiendo que aquí estamos haciendo un esfuerzo colaborativo, pero es importante que podamos visualizar lo que viene. Esto es lo que quiero plantear, para que no nos contentemos con lo que hay y veamos cómo viene
el futuro, que creo que es lo que queremos. Senador Chaguán, después la subsecretaria. No, presidente, simplemente para pedir a la comisión que el proyecto que está en el numeral 3 es del mismo tenor de lo que estamos conversando y que básicamente dice relación con la obligación de que las empresas de telecomunicaciones deban dar soporte de Internet para aquellos estudiantes que carecen justamente de las conexiones cuando se ha decretado una alerta sanitaria por un periodo específico, que tiene que haber un decreto de alerta sanitaria y, en definitiva, asegurar los accesos. Yo, presidente, le pido, si es posible, esto aprobarlo también en general y en la discusión en particular pudiéramos verlo, porque estamos hablando justamente del tema de los accesos. Entonces yo le pido, le sugiero que podamos votarlo favorablemente en general y luego pedirle al Ejecutivo y pedirle a la subsecretaria que pueda también hacer una propuesta respecto del texto en particular. Muchas gracias, señora subsecretaria. Tiene la palabra. Sí, gracias, señor presidente. Aprovechando esta discusión que estamos en el fondo hoy día viendo sobre convertir a telecomunicaciones, a Internet en servicio público, y siguiendo consistencia con lo que hablé la semana pasada de qué más podríamos hacer para mejorar el acceso, que es la gran conversación. O sea, no nos estamos cerrando a que sea solamente servicio público. La pregunta es cómo realmente mejoramos las cosas. En este minuto es muy difícil para la Secretaría tomar cuál es la mejor alternativa de solución dada la contingencia que estamos teniendo. Porque la verdad que las empresas, todas, son muy vagas. Nos tenemos que, lamentablemente, por la única forma de acceder a la información, no tenemos NOC en línea, que es nuestra gran necesidad para ser un país desarrollado en las telecomunicaciones. Entonces tenemos que andar pidiendo por oficio la información de tráfico. Todas las empresas, excepto WOM, reportan tener 0 problemas de tráfico, pero también tampoco son muy poco específicas en la información. Todas reportan lo que quieren reportar. Claramente ninguna entrega información precisa o que no le conviene. Entonces hay un comportamiento muy errático. Y lo mismo pasa también, aprovechando este proyecto, con el despliegue de infraestructura. Hoy día tenemos, diría, todas las empresas que siguen desplegando antenas sin permiso, con más o menos cantidad. Entonces, la verdad que entre la poca fiscalización que hablamos la semana pasada, el presupuesto que se achica cada vez más, que se volvió a achicar nuevamente incluso para los viáticos, que no hay posibilidad de tener viáticos ahora, para la gente de fiscalización, donde no tenemos una persona en cada región, más encima no tenemos vehículo en cada región. Entonces, y sumado al proyecto que usted sabía, señor Chaguán, para que las multas comparadas con otros servicios también son irrisorias. Esos son los proyectos que estamos trabajando y me gustaría poner a trabajar con sus asesores, señor presidente, de todos los senadores, justamente para hacer que el acceso realmente sea no una cosa que saquemos en un papel, sino que realmente dar todas las herramientas también para que se cumpla y también para que dar la herramienta también a Subtel para que lo fiscalice y pueda crear nuevas herramientas. Eso quería agregar. Muchísimas gracias, subsecretaria. Evidentemente, a mi juicio a lo menos, cuando Internet sea un servicio público de telecomunicaciones, se tiene que adicionalmente en la ley, yo creo que es una de sus necesidades y quizás desde ya la subsecretaría puede ayudar a trabajar en esta materia, las facultades adicionales que requiere tener la subsecretaría, que el Ejecutivo nos puede mandar las indicaciones en eso, precisamente para que esto fluya de mejor forma entre todos. Yo creo que nadie está en contra de una regulación per se, siempre que sea conocida, que se cumpla, que tengamos mayor agilidad en el sector y también más presupuesto, que es lo que todos queremos que tenga la subsecretaría. Yo quiero agradecerle mucho a nuestros invitados por su participación en esta sesión. Vamos a poner en votación el otro proyecto, que es el inicio del otro debate, pero no sin antes agradecerle a CONADECU su participación en la persona de Israel Mandler, a la vicepresidenta de Sustentabilidad Mariana Soto, en conjunto con don Marcelo Fica por parte de WOM, a don Alfie Ulloa, que nos ha acompañado en representación como presidente ejecutivo de Atelmo,
y a la subsecretaria de Telecomunicaciones, Pamela Gidi, y al jefe de gabinete, don José Huerta. Agradecemos mucho su participación y solicito al secretario que pueda poner en votación el proyecto número 3, el boletín 13.422-15, para iniciar el debate respecto a establecer la obligación de proveer y entregar Internet gratuito a estudiantes vulnerables en caso de suspensión de clase, debido a la declaración de emergencia sanitaria. Tiene la Señor palabra. presidente, ha puesto en votación el proyecto número 3 de la tabla. Senador Chaguán, ¿cómo vota? A favor. Senador García Huidobro. A favor. El senador Soria parece no estar presente en este momento. Y senador Letelier, ¿usted cómo vota? A favor. Aprobado el proyecto por unanimidad. Quiero agradecerles a todos por la participación en la sesión, invitarlos a que nos puedan acompañar en este debate. Queremos en un momento hablar con la CPI porque entendemos que los temas de infraestructura y la alianza pública-privada es parte de este esfuerzo muy importante. Creemos que el que podamos avanzar es determinante en eso. Por último, quiero pedirle a los miembros de la comisión que podamos acordar los oficios que solicitó el senador García Huidobro y que lo podamos, que fue lo que pidió al principio de la sesión, simplemente ratificar con la decisión de los tres y plantearle también un oficio a la ministra de Transporte y Telecomunicaciones sobre la necesidad de avanzar en el registro de conductores profesionales, que es el requisito para que ese grupo humano, que son más de 40.000, en particular de los taxis colectivos, los conductores puedan recibir la bonificación para los trabajadores por cuenta propia. Entonces es muy importante con la adhesión de los tres. Bueno, el primer oficio va también en la línea de capacitación. Sí. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta. Muchas gracias a todos por participar con nosotros. Hasta luego. Muchas gracias también, señor presidente, por la invitación.